Así bien, somos los postulantes del segundo año aquí en Santiago de María, El Salvador. Bueno, les parece, dejamos la presentación por un momento. Habrá muchas y muchos que no se han presentado de la gran familia franciscana que nos estamos encontrando. Y vamos a dar inicio o avanzar en este espacio que siempre los franciscanos es encontrarnos. Cuando nos encontramos, lo demás es la añadidura, lo demás es lo que podemos lograr juntos y juntas, ¿verdad? Nuevamente, me llamo René Flores, desde El Salvador, pertenezco a los frailes franciscanos de la OFM, es una de las marcas que hay, ¿verdad?, entre los franciscanos varones. Pero yo no aparezco, no me veo. Y vamos a ver, ahí está primero. Y estamos, decíamos, transmitiendo desde aquí, El Salvador. A ver, los participantes de Galaxy, todos tienen una de las cosas es el micrófono apagado mientras estamos en actividad, ¿verdad? A todos, si pueden tener la cámara, como no pueden tenerla, depende de la señal de ustedes. ¿Ya? Gracias. Bien, decía que estamos desde El Salvador, somos un equipo le hemos llamado la Escuela Cosme Pesoto. Él era un fraile franciscano que fue asesinado en 1980, en junio, por el ejército aquí cuando teníamos la guerra civil interna, ¿verdad? En el país. Es uno de los mártires que este año va a ser beatificado junto con el padre Rutilio Grande y dos jóvenes laicos más que estarán en la beatificación. Sobre Fray Cosme, la próxima sesión, el próximo encuentro, Raúl Méndez, que es parte del equipo, les va a facilitar la reflexión de Fray Cosme Pesoto, quién es él y un poco de su historia. Bueno, decir también que estamos con el dolor de la pérdida de dos hermanos frailes continuos en una semana por el COVID y no lo esperábamos por las edades, ¿verdad? De 60 a 65 años. Incluso uno era profesión enfermero y aún así llegó esta sorpresa dolorosa. Están nuestras oraciones para que ellos intercedan por nosotros, que seguimos caminando en el espíritu de Clara y Francisco aquí, siguiendo a Jesús. Bien, entonces decirles que somos un equipo, decía David Romero, que ha estado por ahí, que saludó al inicio, Raúl Méndez, que estará el próximo sábado, y Anselmo Maliaño, también fraile de la OFM en Centroamérica, que formamos el equipo base de este proceso que ya lleva para nosotros 2 años. El año pasado nos movíamos por todo lo que es 5 sedes. Entonces todos los sábados y domingos normalmente nos movíamos por estas sedes para dar formación. Así iniciamos la aventura hace 2 años. Y la pandemia nos hizo entrar en este espacio y estamos aprendiendo, nos está gustando, pero tampoco no nos gusta del todo en la parte de no encontrarnos. Sin embargo, hemos llegado con ustedes, vamos a compartir desde dónde vibran con Jesús al modo de Francisco y Clara. Eso es parte de. Bueno, decir también que yo vivo en un barrio, los frailes estamos en un barrio popular de San Salvador, entonces los perros que escuchen no son míos, los niños que escuchen no son míos, los gritos que escuchen no son los otros frailes, son los vecinos. La música es buena, pero no es tampoco de la casa. Así que ya se irán acostumbrando. Estamos aquí en el barrio Soyapango y acompañando. Bueno, también nuevamente decir que
Lo de los micrófonos nos ayuda a que estén atentos, ¿verdad? Cualquiera los podemos encender de repente, pero eso entra todo el audio de su lugar y nos afecta, ¿verdad? En el proceso de formación. Metodológicamente la idea es presentar, hacer unas exposiciones y luego si hay alguna inquietud se puede dialogar levantando la mano. Ustedes ahí en participantes tienen la opción para levantar la mano y pedir la palabra cuando hayamos finalizado una exposición. Y luego también tenemos la inquietud y la acción de crear grupos. A ver si creamos unos grupos con unas orientaciones para compartir más de cerca. Por ahí va a ir la inquietud. Espero que todos y todas tengan los programas del año completo, si no, luego escriben al correo donde se inscribieron, si no lo tienen, para que él se lo facilite. En eso lo está coordinando Anselmo desde la escuela. Entonces, creo que por ahí vamos con alguna indicación. No sé, David, si tiene algún detalle más. Si no, vamos pensando en dar inicio. No, David. por el momento no. Por el momento no. Mucho gusto a todos y gracias por estar presente, ¿no? Formándonos en esto de franciscanismo. Muy buenas tardes a todos. O noches. O noches, sí. Ya sabemos. El perico que sonó sí es de David, ese sí es de él. Siempre va a aparecer cuando dé formación. Bien. Bueno, también decirle a Rafael que está ahí, García, muy tranquilito, pero es de los que hizo este alboroto también. Estamos enlazados en esta aventura de formación franciscana. Gracias, Rafael. Y Querido fraile, dígame. una preguntita, un saludo especial para todos vosotros. Una preguntita, las personas que no pudieron entrar por Zoom o por otra página o plataforma, lo pueden seguir viendo a través de la página del Facebook. Gracias por la pregunta. David y Rafael, si quieren también aclarar. A ver, lo aclaro yo. La metodología es la siguiente. Todos los que no puedan participar en esta charla en directo, la semana próxima lo subiremos a la plataforma de Hermano Sol a todo el video. Es decir, todos los que no puedan participar en estos momentos tendrán la posibilidad de ingresar después a la plataforma de Hermano Sol y ver nuevamente toda la charla. De igual manera, se está grabando la sesión y vamos a compartir una página de Facebook de la escuela Come Pesoto, ¿ya? Y también hemos abierto un canal de YouTube donde se va a alojar todas estas conferencias, ¿verdad? Gracias, gracias. Bien. ¿Les parece? Vamos a querer iniciar. Pregunto si logran ver la presentación. David, gracias. Bueno, es un breve contexto de Francisco y Clara de Asís, ¿verdad? Lo daremos muy rápido. Creo que la mayoría presente debe de tener. Sí. Participante. Ya estamos, ¿verdad? Iniciando para los que están recién entrando. René Flores. Voy a facilitar la reflexión y atentos con los micrófonos para que podamos escucharnos. Bien. Bueno, hay que tener clarísimo que Francisco vivió en una historia y realidad concreta
Desde ahí surge el franciscanismo, desde ahí este carisma que nos ha llegado en 800 años, ¿verdad? No es caído del cielo, o a nosotros muchas veces nos gusta hablar de los santos sin tener en cuenta dónde surgieron, cómo surgieron, cuál era su realidad sociopolítica, económica, cultural, todo eso. Igual al modo de los evangelios con Jesús. Es lo mismo. Un poco la estructura, ¿verdad? Desde la perspectiva del conjunto, que se podría llamar en parte teocrático, está la figura del Pantocrátor, que es la del Cristo Rey, pero Rey de esta manera, Rey universal, una de las figuras más antiguas, un icono antiguo, ¿verdad? Y está relacionado con el Papa y el Emperador, los reyes, diferentes espacios de gobierno que vivían en la Edad Media, en el siglo XII que estamos, la alta nobleza, el clero, la pequeña nobleza, el bajo clero, comerciantes ricos, campesinos, pequeña burguesía, trabajadores asalariados, pobres, marginados. En la escala jerárquica nos ayuda a verlo de manera rápida, que por ahí va ese contexto. Bueno, los que conocerán Asís, es así. Ahí está la fortaleza, es el símbolo y la ubicación de donde estaban las casas. El régimen feudal o el feudalismo era la estructura sociopolítica y económica, cultural también, y por tanto religiosa para la iglesia, donde estaba envuelta toda la población. En Asís hablamos de 20 familias nobles que dominaban la ciudad. Eso es importante tenerlo de fondo en cuenta. Esta es otra manera de presentar lo mismo, ¿verdad? La estructura, la nobleza. René, Sí, René, disculpa, soy Rafael. sí, Me están Rafa. diciendo que en Facebook no se escucha, puede ser que esté el micrófono apagado, el de Facebook. El de Facebook del enlace. Sí, ¿Cómo no? Voy a avisar a los que bueno. el fraile ahorita. Escuchando. Bueno, esperamos que lo arreglen. Ya, bueno, ya me avisaron que ya. Gracias, Rafael. En la estructura, entonces, nobleza, la nobleza la relacionaban con lo guerrerista. El clero con el mundo que oraba y se dedicaba a lo religioso. Hay alto y bajo clero. Esto es muy importante y usted recordará ya algunos escritos de Francisco hablando del bajo clero. El campesinado, los que trabajaban, toda la mano de producción para el sistema feudal. Bueno, esto es un poco una caricatura de Asís también, que sí refleja la división de los nobles y todo lo que estaba surgiendo popularmente, ¿verdad? La basílica sale muy bien aquí, la de San Francisco, donde está su cuerpo actualmente, y esa es, pues, es posterior, ¿verdad? Así será desde las banderas a las otras banderas, esa es la estructura. Y esta es una fiesta que realizan en mayo, siempre recrean artísticamente la época. Este es el mundo de Francisco. O sea, esta es la manera como Francisco festejaba. La otra manera es la de los nobles. Los nobles tenían color, tenían bandera, tenían apellido. Entonces la figura es muy diferente y los colores están relacionados con el comercio de las telas, que estaba en auge en este momento. Ya en 1203, después de la guerra de Colestrada, de 1202, se firmó un acuerdo de paz. Este dato lo pongo porque estaba en una revuelta y muy conflictiva la situación de Asís. O sea, para hacer acuerdos de paz en 1203. Y 1210, los mayores y menores, ya estamos viendo un poco las palabras de Francisco, cuando habla de hermanos menores, hicieron una nueva carta de paz. Y eso también ayudó, ¿para qué? Para el comercio, para el camino de organización. Fue un cambio donde perdió poder la nobleza, por tanto el feudalismo también. Esos acuerdos de la ciudad
ayudaban a que hubiera más progreso económicamente. Y estaban las frases de la libertad y la fraternidad como expresiones. Esta figura de la torre y el símbolo dice en la plaza donde se da la revolución de la democracia, le llama Niklaus, ¿verdad? Uno de los investigadores de franciscanismo. Entre hablar de derechos iguales para todos, esa era la búsqueda, ya les decía, la libertad y la fraternidad. Sin embargo, campesinos y mujeres, pobres y marginados, siguen sin libertad. No ha sido un proceso de igualdad en el tono democrático, ni el movimiento transformador de Asís fue de iguales. Y esto es importante también para cuando comprendamos la propuesta de Francisco. Que la propuesta política, aunque cambió el sistema feudal, no era de iguales. Seguimos avanzando. Bueno, esta es otra manera de verlo también, ¿verdad? Sí, Gustavo, bienvenido. Este es otro dibujo que dice de la época que se está desarrollando lo de la agricultura, que lo habían desarrollado a nivel del sistema feudal, pero esto queda mucho en patrimonio de los monasterios, que ya vamos a ver. Y de ahí están las estructuras de construcción fuera de la muralla. Se va a crear todo un movimiento, diríamos hoy fácilmente, de barrio o a la zona periférica, donde el comercio se va a mover de una manera diferente, ¿verdad? Que la estructura tradicional feudal. Y una de las cosas que aparece es la moneda. Bueno, ahí está el símbolo de Estados Unidos, el que nos entró desde chiquitos a muchos para que entendiéramos que la vida era ganar dinero, ¿verdad? El símbolo mayor de Rico Pato, para nosotros que Centroamérica es el traspatio de Estados Unidos, esta era la caricatura que nos involucraba. Pero estaba en este tiempo lo de la usura, la organización de bancos, todo esto también veremos después la acción de Francisco, ¿por qué? Va a reaccionar ante esto. Y sí es una época de grandes cambios. Aquí en las figuras o las pinturas ven el comercio de las telas, como también el intercambio ya monetario, y la plaza que agarra vida porque hay un comercio donde la moneda circula y por tanto el efectivo. Es como hoy los mercados, ¿verdad? En los otros lados circula la tarjetita de crédito, de débito, pero en el mercado sigue siendo el efectivo el que se mueve, ¿ya? Aparecen las nuevas clases sociales, los mercaderes, y eso va a ser importante. En ella se desarrolla la economía monetaria, presentan un nuevo tipo de gobierno, la comuna, también esto es importante. Francisco nace en este espacio y Clara también. Unas nuevas relaciones sociales de libertad e igualdad, que ya lo hemos hablado, dinero, fuente de poder y agente de desigualdad social. Esto hay que tenerlo en cuenta. Anselmo, ¿quieres decir algo? ¿Tenés el micrófono abierto? Bien. Bueno, el paso también, el otro cambio que hay que tener de trasfondo es el paso del mundo rural al mundo urbano. El paso de un mundo estable, afincado a la tierra, a un mundo en movimiento, de intercambio, el paso de un mundo basado en vasallaje y subordinación a otro fundado sobre el espíritu de asociación. También todos estos aspectos sociales son importantes para comprender luego la propuesta de Francisco, por dónde va. Y la propuesta de Clara, que va a estar cercana a la de Francisco. La aparición de un afán de lucro por la pasión del dinero y el poder, que siempre estarán ligados, que es causa de desigualdades y opresiones, ¿verdad? A nivel eclesial hay que decir una palabra rápido, la reforma gregoriana, algo que viene del
siglo IX con mucha fuerza, pero el siglo XI y ya el de Francisco, ¿verdad? El 12 y 13, encontrará Francisco esa estructura, esa organización definida de esa manera, con una fuerza absoluta en el papado, tanto para luchas de poderes como para estructurar, y aquella frase que se ha acuñado casi hasta el día de hoy, que no es nada feliz, de denominar al Papa vicario de Cristo. Hizo muy bien el Papa Francisco al entrar a su pontificado, que dijo: yo soy sucesor de un pescador. Recordó muy bien el sentido. Entonces, la reforma gregoriana también está envuelta en un montón de cambios que, si son sociales, también repercuten en lo religioso, en la iglesia, ¿verdad? Entonces, estaba la tensión de volver a los orígenes. Los orígenes son los apóstoles, las primeras comunidades. Algunos hemos experimentado eso en la propuesta del Concilio Vaticano II, que nos dijo volver a los orígenes. También la reforma gregoriana apuntaba a volver a los orígenes. Pero también a nivel de vida religiosa era San Benito la propuesta de volver a ese punto. Pero van surgiendo y han surgido otras nuevas experiencias, la cartuja, los cister, que son de diferentes experiencias y de espiritualidad, por tanto una mística distinta. Aquí, para darnos la idea del monasterio en el siglo XII, lo ven ahí en blanco y negro, y los actuales, ¿verdad? Que todavía están ahí, que tienen estructuras en la lógica similar, estar apartado y todo esto, ¿verdad? Siempre en ese sentido, los monasterios, para que la época de Francisco los vio, los conocía y comprendía muy bien esa lógica. Esta es otra manera de presentar. Todas las que he presentado son jerárquicas, son piramidales. Es una estructura hecha y fortalecida en la Edad Media, pero también la estructura religiosa va a tener este tono, este modo. Las cruzadas es importante, ¿verdad? Ya los que hemos celebrado diferentes momentos con Francisco, es importante tenerlo en cuenta. Y son trascendentes alrededor de 8 cruzadas. Y Francisco vivirá en medio de la 5ª cruzada, que es la que se dará en el contexto de él y su visita al sultán. Entonces es una visión, una expedición militar totalmente bélica, forrada de espiritualidad, forrada de la bendición papal, de la intención de recuperar tierras donde vivió Jesús, donde estuvo. ¿Verdad? También está el negocio alrededor de esto, de las indulgencias, el negocio de poner el dinero de los peregrinos. Había mucha peregrinación en la Edad Media, y las cruzadas también, o más que las cruzadas, los cruzados, el movimiento va a defender y cuidar de los que hacen las peregrinaciones. Después se volverá una estructura de banco. Bueno, la reforma gregoriana es una nueva órdenes religiosas, movimientos canonical, que son las estructuras alrededor de los templos de manera comunitaria, de canónicos, en el rezo principalmente de la que hoy conocemos como liturgia de las horas. Mayor participación de los laicos, esto está en una revuelta, el movimiento laical en tiempos de Francisco. Nuevas fórmulas doctrinales y prácticas religiosas, revolución escolar, la escuela a la par de los templos, algunas iglesias, y estarán los primeros conflictos ecuménicos, que ya veníamos de la separación, que no es tanto ecuménica, sino de los patriarcados del siglo XI. La vinculación al feudalismo rural, esto es un fracaso, la evolución hacia nuevas estructuras paralizadoras, porque todo estaba moviéndose en Asís, por ejemplo, y la estructura de la iglesia para nada.
Fracaso de las cruzadas cada vez más eran cantidad de asesinatos y muertes. Se ensancha la zanja cultural entre élites y el grupo laical. Todo el pueblo, cada vez más esa pirámide se hacía ancha abajo también. Fracasa ante las nuevas herejías y el tema de las herejías empieza más ubicado en 1238, lo que conocemos como la Inquisición. Un poco por hablar rápidamente de ese contexto que acompaña a Francisco y Clara en este sentido. Podríamos escuchar a unos 5 participantes inicialmente. Vamos a ver si nos da para más la ronda. Y si podemos hacerlo con la mano. No sé si hace rato tiene la mano Brandon o es que la puso ahorita. No, ya la tengo desde hace rato. Ah, bueno, entonces, úsela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi Sí. pregunta Perdón, es- Brandon. no, perdón. ¿Cómo así que ensancha las zanjas? Eso fue lo que no muy entendí. Disculpe, la palabra posible, el hecho es estamos hablando de la distancia cada vez más Ajá. entre la jerarquía esta, se iba creciendo, el sistema feudal también, aunque se había debilitado, se arraigó, se amplía el comercio en el triángulo y crece la gran cantidad de pueblo pobre, empobrecido, y para la iglesia del pueblo laical. En ese sentido quería expresarme. Oh, ya. Gracias, gracias. A vos por preguntar. Disculpe, vamos a ver. María Florencia. Hola, buenas tardes. A mí me quedó una duda con respecto en el PowerPoint aparecía una imagen que usted dijo que representaba a una celebración actual entre las diferencias de clases de la época, vestidos típicamente de la época medieval, pero Francisco, ¿a qué parte pertenecía, digamos, a los comerciantes? O sea, ¿en qué clase social se ubicaba? Porque eso tengo como diferentes versiones y no sé cuál es, digamos, la oficial, a qué clase pertenecería. Como no, lo estás diciendo muy bien, es la clase del comerciante, de mercader, es que pertenecía Francisco. De toda esa dinámica que presentamos rápidamente. Querido Fray, Dígame, lo escuchamos. ¿se puede decir entonces que Francisco tomó o asumió para ellos el nombre de hermanos menores, pensando en esa clase olvidada, despreciada, separada, aislada de esa sociedad de ese momento? Pues lo dijiste muy bien. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero sí tengámoslo presente. Esas son los punteos que hay que ir haciendo en la relación que ya tenemos con la espiritualidad nosotros, con el carisma, ¿verdad? Entonces ya vamos haciendo ciertas uniones. Otras tendrán que investigarse. Todavía hay mucha investigación en estos momentos sobre toda esta propuesta franciscana, porque la ventaja es que sí tenemos información, entonces eso nos da buena posibilidad. Otra inquietud, todavía tendríamos para unos 2 más, si quieren. René, Sí, escucho, David, interviene. ahí Fernando está preguntando si las cruzadas eran avaladas por el papado. Sí, todas las que hubieron eran bendecidas y avaladas, sí.
Y Gustavo también pregunta, ¿quiénes eran los mayores? Era la nobleza, los caballeros, que los señores feudales es la nobleza, ¿verdad? La misma nobleza, caballeros. También en el alto clero era la jerarquía y los abades, las abadesas. En una de las estructuras aparecía que estaba la abadesa, pero después estaban las monjas, como se les ha dicho a las que están en monasterios, ¿verdad? Gracias, David. ¿Les parece? Avanzamos y se ve la nueva presentación. Disculpen, pregunto. Bien, Sí. gracias. Sí. Gracias. Bien, vamos. Disculpen. Bueno, hay dos imágenes de Francisco ahí, ¿verdad? Encuentros de Francisco de Asís. Y desde aquí vamos a ver el encuentro con Clara, ¿verdad? Hoy no vamos a presentar a los dos por igual. Clara tiene un apartado luego. Entonces, desde Francisco vamos a ver el momento de encuentro con Clara también, en este momento. Pero las dos imágenes, una es de Giotto, muy antigua, cercana a la época, con fue interesante, yo lo pregunté en una formación a unos jóvenes y le dije, ¿qué hace San Francisco? Y me dijeron, está dándoles de comer a los pajaritos. Pero es cierto, yo creo que no, es lo que hacemos nosotros. No nos va a ocurrir que les está hablando, estaría loco. ¿Ah? Está hablando. Estaría predicando que Les hablaba para decirles que sí. claro, no, en ese sentido no lo podemos decir, ¿verdad? No sale fácil decirlo, ¿verdad? Porque nuestros imaginarios y el nivel de relación con la creación no es la misma que tuvo Francisco, que de eso más adelante va a surgir mucho de esta reflexión importante. Pero ahí está Francisco, una de las memorias. Y esta que es igual con la creación, de una manera más dinámica, nunca va a lograr tener un búho en la mano, ¿verdad? Pero así lo han presentado. Es una figura asiática, interesante en ese sentido, la que está ahí presentándose, o el icono como sea cultura, de hecho de cultura Francisco, desde una lectura cultural de él y la creación, ¿verdad? Quería iniciar haciendo ver estas imágenes. Bueno, Asís ya 1182, Francisco nace, su encuentro con la vida, así visto desde la planicie del Valle de Spoleto, cerca de la Porciúncula, esta foto. Su vacío está allá al fondo. Bueno, este es donde se mueve Francisco. En 1198, el encuentro con la lucha de clase entre mayores, menores, los ciudadanos de Asís asedian y destruyen la roca, que es la fortaleza, que está hasta arriba, que es un símbolo feudal e imperial, y expulsan a los nobles en 1198. Y se trae porque va a ser importante este conflicto que ya lo habíamos dicho rápidamente cuando hablamos del contexto. Entonces aquí está la roca que podemos ver, ¿verdad? Y la clase noble está ahí, es la separación. Esta separación la ha figurado Niklaus en esta foto. Aquí la nobleza está para arriba y todo lo que era el movimiento nuevo, las plazas y todo, donde Francisco se movía, se le considera la zona burguesa, lo que ya preguntaban, donde los mercaderes, las comunas, los artesanos, comenzaban sus procesos de interacción, de intercambio, ¿verdad? Esto es una foto reciente, ¿verdad? Entonces, puede que con el tiempo así sea diferente, un poco. Bueno, esto es para recrear de manera
pintoresca la figura de Francisco y sus escenarios. La Escuela de Educación Básica que va a ir a la iglesia de San Jorge. Se acuerda que entre los cambios de la época están las escuelas que van a estar pegadas o ubicadas en las iglesias o en las comunidades canónicas, que eran los que enseñaban lo básico, el latín. ¿Alguien quiere hablar? No. Artesanía y comercio, ¿verdad? Ya lo hemos visto, las fiestas de las que participaba más Francisco, construcciones, que es importante el movimiento que se va a dar. Es igual en la economía actual, cuando hay circulante, comienza a verse construcciones. Sueño y ambiciones, el ser caballero es parte del imaginario y Francisco entró en ese imaginario. 1202 Francisco tiene la experiencia del encuentro con la guerra, la violencia y la cárcel. La guerra entre Perusa y Asís, en la batalla de Colestrada, Francisco es hecho prisionero y llevado a Perusa. Esto es muy importante en el proceso de Francisco, ¿verdad? La guerra, la cárcel, la enfermedad, todo esto, los hagiógrafos, que son los biógrafos, Celano, los tres compañeros, nos recrean esta experiencia que tiene todo un talante humano y de la época, que ahí es importante verlo, ¿verdad? No ponerle nada de pinturita religiosa, sino una experiencia existencial en Francisco. 1203, un año de encuentro consigo mismo. Esta ya es una interpretación de lo que va a vivir Francisco, ¿verdad? La miseria, la soledad y verdad. Francisco, después de ese año que es liberado de su cautiverio, regresa a Asís. Ahí está la cita de los tres compañeros, ¿va? Que pueden seguir. En 1204, encuentro de Francisco con la enfermedad, la fragilidad y soledad. Esto es lo que recuerdan los hagiógrafos que él vivió, que Francisco va a experimentar. Enfermedad, fragilidad y soledad. Confusión, podríamos añadirle un poco más lo que implica en un humano esta experiencia y en un joven como Francisco. Y en 1205 en Francisco vuelve a haber un encuentro con sus sueños, sus deseos y conquistas, ¿verdad? Las características de Francisco que no les he mencionado, pues las conocemos bastante y se habla mucho de ella, ¿verdad? ¿Quién me dice que ven la presentación cortada? Sí, eso lo tiene que arreglar en su pantalla. En la pantalla la persona. Gracias por aclararme. Y decíamos que 1205, que Francisco va a tener 23 años, parte para la Puya, este es un lugar, enrolado en el ejército de un mercenario que defiende al Papa. Para los que habían también preguntado sobre el Papa, también habían grupos armados de mercenarios porque es el título que le da al no tener una vinculación ideológica, estructural o política, sino una conquista por conquistar tierras y botines. En Spoleto tiene el sueño que da otro rumbo a su vida y recordamos ese sueño con esa frase que los hagiógrafos nos trajeron de nuevo a la memoria. ¿A quién quiere servir, al Señor o al siervo? Esto es una experiencia de sueño. ¿Verdad? Hay quienes le hacen más caso a los sueños, hay quienes no le hacemos caso. O sea, es toda una sensibilidad. El tema aquí es la sensibilidad. No estamos hablando de la experiencia religiosa, aunque muy rápido lo hemos ubicado ahí. Francisco regresa a su casa, despojándose de la armadura de guerrero y de caballero. Por tanto, del caballo. Después recordarán algunos lo que va a decir en la regla a los frailes. Se despoja de la armadura de guerrero y caballero y a la vez del caballo. Esto va a ser importante tenerlo presente. Y va a haber un encuentro ¿se acuerdan la figura de Jesús del Pantocrator? Que simboliza el Dios del universo. Vuelve así por el Valle de Spoleto
en el encuentro con la humillación, la tensión en la casa, los amigos y compañeras. Esta es la catedral hasta el día de hoy que presenta la imagen del Pantócrato que está allá, y el profesor Niklaus hace ver que Francisco tuvo que hacer este recorrido de regreso de la Puya por el Valle de Spoleto, cuando él dijo, y cuando se despojó, y tuvo que haberse encontrado con la catedral de Spoleto. Era la ciudad que él tenía que haber estado entre 1206 y 1207. Y ahí la experiencia de la pedagogía de Dios en su vida, del misterio de Dios en su vida. Bien, están presentándose. Bienvenido. Y la pregunta para Francisco, las que surgieron, pudieron ser tantas preguntas. En 1205, encuentro con la oración, el silencio y soledad como un lugar privilegiado de encuentro consigo mismo. Están los bosques, las cuevas, las ermitas. Esto es importante, donde Francisco empieza a encontrarse consigo mismo. No se tiene referencia de templos grandes, aunque él pasó posiblemente por Spoleto. Encuentro con los pobres, con la pobreza. Francisco mendiga cuando va en una peregrinación camino a Roma. Esta la hace muy pronto, y esto se acostumbraba a las peregrinaciones. Aquí sí empieza una actitud penitencial, una búsqueda en sentido religioso cristiano, como se practicaba en la época, haciendo peregrinaciones. Es decir, Francisco va a tomar el camino que se tomaba en la época. Hacer peregrinaciones tenía su costo económico grande. 1205, 1206, encuentro con el leproso. Se conoce como el beso del leproso. Él lo va a recordar en su testamento, y esto por eso se vuelve muy importante. Lo que era amargo se volvió dulzura de alma y cuerpo. Esa experiencia. En este dibujo sale Francisco con colores, eso es importante. Él vendía telas de colores porque eran telas finas. Encuentro con el crucifijo de San Damián. Caemos en la cuenta, se va a dar en todos estos años cortos ya unas experiencias más intensas en Francisco, donde él tiene la experiencia que el Cristo le pide, le encomienda que repare su iglesia. El Cristo de los pobres, el Cristo en ruinas, el Cristo marginal. Ese es donde se encontró una ermita. Y en su búsqueda está la frase, oh alto y glorioso Dios, que conocemos muy bien, que algunos la ubican un poco antes de esta búsqueda. En esto no hay una precisión, pero sí dice de la actitud y búsqueda de Francisco. Entonces Giotto, el pintor, en esta pintura es genial en cuanto ubica a Francisco todavía y con colores en su buena casa, desde su ubicación económica y social, de frente al crucifijo de San Damián en ruinas, la ermita en ruinas. Es muy bien logrado. Y por eso, en este sentido, los pensadores franciscanos están relacionando y han relacionado siempre esta triangulación. El sumo Dios, el Altísimo, como va a llamar en muchas oraciones Francisco, si era la primera experiencia del Pantócrato, el Dios que está allá, en lo alto. Pero el encuentro con el crucifijo de San Damián, en esa ermita, con esa mirada, también le ubica en el encuentro con el leproso, con los pobres, con los mendigos del camino. Es una experiencia que va unida, no pudo haber estado separada, porque nuestras experiencias de vida o lo vital se da en lo interno y por tanto en la sensibilidad profunda de que llevamos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. En Francisco tuvo que haberse dado de esta manera.
el encuentro con el conflicto, con la tensión familiar, la madre que se escapa y se va a estar a una cueva, eso lo hemos escuchado, pero es toda una tensión familiar. Y aquí se va a dar el encuentro con su desnudez, con el despojo, con la libertad y la confianza en el Padre. Esto va a suceder ¿se acuerdan? Ante el tribunal del obispo de Asís, que es Guido, que después será un amigo de Francisco, donde Francisco renuncia a los bienes paternos y a la familia, rompe con el mundo burgués en lo político, económico y social. Es una ruptura. Este es Giotto, nuevamente, que en la pintura lo pone de esta manera, los dos ámbitos, los dos grupos, el eclesial y el gran mercader con el pueblo. Y Francisco con su mano expresando, me pongo con el Padre. Hoy puedo decir, Padre que estás en los cielos. ¿Verdad? En la película de Cavani, en una de las últimas, pone estos rostros. Pedro Bernardone, no está Madonna Pica aquí, estaba cerca, seguro, hace con el tribunal y entre el obispo que acoge a Francisco. Después de que Francisco es acogido por el obispo, comienza una vida tipo de penitente. Pasa un tiempo en una abadía benedictina como cocinero, sirviente, luego deja ese lugar y en libertad busca rumbos inéditos, carismáticos, se traslada a Gubbio, donde permanece unos meses sirviendo a los leprosos, regresa a Asís, se hospeda en San Damián y viste el hábito de ermitaño. Esto va a ser importante, lo del hábito ermitaño. Esa es la visión de Francisco, del Cristo Pantocrato, al Cristo San Damián, al Cristo pobre, al Cristo crucificado. Y empieza una vida de trabajo sencillo, reconstruye los templos con el pueblo pobre, restauración de ermita de San Damián, de la ermita de San Pedro, es otra pequeña, la de Santa María de los Ángeles o la Porciúncula que conocemos. La experiencia en la periferia socioeconómica eclesial que se da en Francisco de Asís. Y por eso se le puede ubicar todas estas características que bien tiene Francisco en este momento. Y de limosna en Asís, como aparecerá. ¿Qué tal unas René. palabras? Sí, David, tiene la palabra. Brandon, y a ver si pronuncio mal, perdón, Sherab tenía levantada la mano. Brandon y Sherab. Gracias, David. Hola, no solamente levanté la mano cuando se mencionó las representaciones de San Francisco de Asís, rodeado de la naturaleza, y se mencionaba que se estaría dándole de comer a los pájaros o hablando. Yo creo que se le representaba así por darle la máxima importancia al detalle de prestar atención a la creación, a todos los seres. Es decir, ese aplanar, esa pirámide que se mencionaba al principio de la charla, de que unos están sobre otros, pues la visión franciscana de aplanar todo eso. Es decir, esa hermandad, ese mencionar a los frailes menores, esa humildad de igualarse con toda la creación de Dios. Porque creo, desde la perspectiva de Francisco de Asís, no hay una jerarquía dentro de toda la hermandad que supone desde el hermano pájaro, al hermano perro, al hermano árbol. Es decir, todos somos parte de esa creación de Dios, todos somos parte de Dios y todos estamos interrelacionados. Es decir, ese giro de atención de Francisco de Asís hacia
lo aparentemente inferior, que se representa muchas veces también con San Francisco de Asís, agachado en actitud de dialogar con un pequeño pajarito, creo que va en esa dirección. Es decir, no menospreciar a nadie porque tenga menos piernas que uno o más pelo o menos pelo. Es decir, igualar a todos como hermanos y darse cuenta de que uno no es nada salvo pues mucho, que es parte de Dios. Nada más que quería hacer ese apunte. Muchas gracias. ¿Continuamos o hay alguna otra inquietud? ¿Puede haber otro espacio? Mi pregunta es, ¿cómo Francisco hizo para conseguir el capital para poder reparar ahí sí que las iglesias? Esa es mi duda. Es buena duda. De seguro le robaba al papá. Bueno, algunos Ajá, geógrafos hacen ver eso, ¿verdad? Que ajá. tomó dinero, vendía la ropa fina, porque incluso daba dinero al cura, al bajo clero, porque ahí al que Ujú. encontraba era al bajo clero, ¿verdad? No al alto clero, exacto. Entonces necesitaban sí dinero. Hay una anécdota que cuando se vea el tema de Clara va a ser importante. La diré hoy rápidamente acuñando esto. Clara le va en el acta de canonización de Clara, se da un testimonio de una amiga de ella que dice que Clara le envió dinero a Francisco, a ese movimiento de hermanos que construía iglesias. Es como, hizo eso, entonces sí se ve que le Ujú, ayudaban. ujú. Pero es todavía más abierto. Sí hay datos de los geógrafos que cuentan que él vendió telas para igual, muy bien pensado, cómo se arreglaba esas ermitas. Sí, Sí, Hermanito gracias. Fray, avanzamos y tenemos dos participaciones más. Dita y luego... que no Así bien. Sí, Alfonso, David, dame la... Ajá, sí. Dita Cadengo y el hermano de Colombia, Alfonso, Alfonso. Alfonso. Sí, disculpe. ¿Nos van a proporcionar el material? Porque no alcanzo a anotar todos los datos. ¿Cómo no les haremos llegar por correo material? Pues sí, no está, Gracias, muy amable. sí, para leer también, Muy para amable, lectura. muy amable. hermanito Fray, una pregunta que va encaminada a precisar, si se puede, cronológicamente y en la vida de Francisco, ¿en qué momento se produce en él ese cambio radical? Si fue como consecuencia de la soledad de una cárcel, cuando fue preso, cuando fue liberado, cuando se enfermó después, o a partir del encuentro con el Cristo de San Damián, para que nos precise si es tan amable y si eso es como a veces uno muy románticamente piensa que ese proceso de Francisco fue solo obra de Dios de la noche a la mañana o un proceso de asimilación de la gracia de Dios en Francisco con su libertad. Y lo otro para terminar era con relación a cómo levantó las iglesias Francisco, se dice que él pedía de limosna ladrillos en Asís. Gracias. Sí, eso está también en los hagiógrafos. Gracias por decirlo. Y es importante cuando citemos algo de Francisco, que hay que irlo aprendiendo, hagamos el esfuerzo de citar la geografía, porque tenemos buenas geografías de él. Entonces eso nos ayuda para todos los que ya se han metido en la lectura de la geografía, ubicar cuál es, si es los tres compañeros, si es la de Celano, si son las de Leyenda Mayor. Esa nos ayuda mucho. Gracias. No sé precisar, lo que se han acercado los de franciscanólogos es que vemos el proceso. Incluso yo he usado la expresión el encuentro consigo mismo, que en muchos momentos no lo usamos. No caemos en la cuenta que nuestro proceso de encuentro o nuestra manera de encontrarnos con el misterio de Dios es existencial.
No hay otra forma, es más que en esta carne, en este espíritu que cada uno lleva en su historia, en todos los vaivenes que nos toca, ahí se da. Y en Francisco vemos que hay muchos acontecimientos y vemos incluso desde 1204 a 1207, 6, es agitadísima la vida de Francisco. En tensiones, conflictos, renuncias, a búsquedas, soledades, que es importante el tema de soledad. Y algo aquí que ya podemos aumentar es que los hagiógrafos lo ubican en los bosques, en las cuevas. Y eso, como bien decía, eso no es romántico. Yo busco las casas de retiro, no busco los bosques. O sea, una casa de retiro tiene todo el confort todavía, aunque vaya a orar. No en los bosques, hostil, y más el bosque en el siglo XII, una cueva en el siglo XII. El tema del clima de Italia, que es del clima de Europa, no el nuestro de Centroamérica o otros países. Todo eso está en esa búsqueda de Francisco. Y ahí hay que ir tejiendo nuestra reflexión, que es muy válida nuestra reflexión. Y también viéndonos en ese proceso reflexivo. ¿Les parece? Avanzamos un poco más. Gracias por la participación. Nos estamos viendo, ¿verdad? Bien, aquí está una de las pinturas que me gusta de Asís. Bellamente. Y vemos dónde se movía Francisco de manera pintoresca con esto. San Damián, San Lázaro, que es la ubicación de los leprosos, San Maceo. Es así es uno de los templitos pequeños que se ha encontrado en esta dirección cabal del valle, muy cercano a la Porciúncula actual, y ahí vemos la Porciúncula. Aquí hay un movimiento fuera de los muros de Asís, en las orillas, en la periferia de los muros de Asís. Por eso hablábamos que Francisco se ubica social, política, económica y eclesialmente en las afueras. 1208, encuentro con el Evangelio, ocasión misionera, posible en la fiesta de San Mateo. Francisco escucha el Evangelio del envío de la misión. Un texto que descubre su vocación evangélica y apostólica. Recordamos que andaba traje de ermitaño, Francisco. En la primavera, Francisco aparece como predicador por los caminos y viviendo con los pobres, vestía con los mendigos y campesinos. Traje de lana sin teñir y rústico. Esa es la descripción que dan del traje que andaba Francisco. No era el hábito fino que se usa hoy, que usamos. Ya no era eso. Ese es un hábito religioso. Francisco vestía como los mendigos y campesinos. Y, por tanto, lana sin teñir. Se acuerda que el color es parte del traje del comercio, del mercader de telas, trajes que significa algo fino. Y por eso dice rústico. Encuentro con los primeros hermanos, la fraternidad incipiente. Bernardo de Quintabal, caballero. Entonces comienzan los cercanos. Pedro Catani, jurista. Gil de Asís, artesano. Luego se une Silvestre, que es sacerdote. Ven la diversidad al inicio de los que lo buscan en esa vida evangélica. Así se vuelve hostil para los nuevos penitentes, porque esa es la actitud que tienen ellos. Se les unen más compañeros, Francisco y los hermanos van a predicar por los caminos y pueblos de 2 en 2. Esas que está entre paréntesis son los 3 compañeros. Digo desde ahora que usted pone directorio franciscano y encuentra ahí en PDF las hagiografías, y esta es la de los 3 compañeros. 1209 inicia una cruzada contra los herejes, los albigenses. Esto es importante, el contexto de 1209, porque Francisco hace escribir la forma de vida o la regla que el Señor le había inspirado, como él dijo, pero no tenemos este texto, no se tiene ese texto como tal. ¿Qué escribió?
de cómo le fue inspirando. Lo que se sabe es que en la primavera de 1209, Francisco viaja a Roma con sus 11 compañeros y el Papa Inocencio III, que era un papa de cruzadas, muy imponente y muy hábil político, así lo ubica la historia, les aprueba verbalmente su género de vida. Y de eso hay mucho alrededor de ese escrito o de esa situación. En 1200, ahí lo escribí muy mal, en 1210 se firma la paz en Asís. ¿Se acuerda que lo habíamos visto ya? Que en 1203 había visto el conflicto de 1198, fue el primer acuerdo de paz y 1210 es el segundo acuerdo de paz. Y la fraternidad va a regresar a Roma, permanece en Ribotorto, llevan vida fraterna en minoridad, sencillez y abierta a la comunidad. La pequeña fraternidad se traslada a la Porciúncula, uno de los lugares, el lugar preferido de Francisco, ingresa a la fraternidad Rufino de Deggi Offreducci, primo de Clara. Este es importante porque se considera hoy por los especialistas de franciscanismo que es el enlace con Clara, el primo. Ven que no sale nada así de repente, ¿verdad? Estas pinturas no son antiguas, ¿verdad? Son bonitas, pero ponen el hábito actual, ¿verdad? Como que ya se usaba. Bueno, el encuentro con Clara, mujer noble, desafiante y libre. No vamos a hablar de esta gran mujer mucho hoy. En 1193 nació Clara de Asís, la primera de 3 hijas de la noble Hortulana y de su padre el caballero Faburone Offreducci de Bernardino. Son parte de las 20 familias nobles que viven en Asís. O sea, aquí hay poder económico, político y social. Hay estatus. Francisco era mercader. 1212, y aquí nos saltamos ya al encuentro. La noche del Domingo de Ramos sucede el proceso de fuga de Clara con los frailes. Ella a sus 18 años había vendido ya el dote de herencia que le servía para el matrimonio, dando el dinero a los pobres. Por tanto, Clara huye de su familia. Sale, se conoce por la puerta de los muertos, que solo se abría para cuando había difunto, porque también había mucha, como le llamamos, estas ideas de magia, de supersticiones alrededor de esa puerta. Los frailes llevan a Clara a la Porciúncula. Allí, en una ceremonia, Francisco le corta el cabello, luego se pone la túnica de penitente, ella, Clara. Este rito es hecho por 2 laicos. Ni Francisco tiene un título de abad, ni de ningún tipo de título. Lo único que ha recibido en 1209 es la aprobación verbal del Papa, que significa no sos hereje. Anda. Y Clara es laica. Y hay una consagración que no tiene nada de lo que hoy puede ser una consagración religiosa. Es, sí, el corte de cabello, que ahí sí era la ruptura más con la figura de matrimonio, con la opción matrimonial, y a la vez en la búsqueda de una opción religiosa. Los hermanos o los frailes la llevan a Clara a vivir a un convento donde ella sirve como criada. Se acuerda que Francisco hizo esto también. Estando en ese convento llegan sus familiares a querer llevársela, pero eso no se logra. Los arqueógrafos recuerdan que ella puso la mano en el altar y no la pudieron mover. Eso es lo que dicen los arqueógrafos, ¿verdad? Luego ella se traslada a una capilla en el bosque llamada San Ángel de Panzo. Allí viven otras mujeres con ella, una vida semi-eremita. O sea, ella se une a estas mujeres que llevan ya vida semi-eremita, beguina diría en otro, podría decirse, y nuevamente hay un conflicto familiar. Aquí se une Inés también, bueno, quien se va a llamar Inés, que es su hermana. Luego, ya la hermana y otra prima, posiblemente las hermanas, se van a vivir a San Damián, y esta ya es decisión de Clara irse a San Damián. Las primeras movimientos son de persecución, el convento y el lugar de la comunidad de San Ángelo, pero San Damián va a ser decisión de Clara, posiblemente hablada con los frailes,
Allí inician una vida de hermanas menores. Esta casa está protegida por el obispo Guido. También esto es estratégico. Ahí sí no podía llegar a la familia, por estar protegida y cercana a Asís. Ahí está el corte de cómo era la parte roja para acá, era donde Clara, que está la capilla abajo y la segunda planta vivían ellas, de San Damián. En ningún documento se ha encontrado que San Damián se constituyera monasterio. Y ni Francisco y Clara hablan de clausura en San Damián. Sí, Francisco le dice a Clara que sea abadesa, pero no hay nada del tema de clausura ni de ser monasterio. La vida en San Damián estará unida a la ciudad de Asís, que es el talante, en relación con la gente, con el pueblo abierto, y al mismo tiempo en una vida de fraternidad de hermanas menores o damas pobres. Aquí está otra vez la figura, pensada de esta manera y viendo las dos experiencias, la de los hermanos menores y las hermanas menores, las damas pobres. Fuera de los muros, cerca de Asís, y todavía más San Damián, que es protegida por el obispo Guido. Bueno, aquí podemos hablar un poco de cómo Jacobo de Vitri, en 1216, un obispo de Acre, que es por donde va a pasar Francisco cuando va el sultán, en la elección de Honorio III como papa, Jacobo de Vitri se queda varias semanas en Perusa. Cuando él fue a la elección de Honorio III como papa, se va a quedar ahí. Y ahí conocerá a los que él le va a llamar así. Por aquellas tierras, este es un texto de Jacobo de Vitri, y es importante, hallé al menos un consuelo, dice, pues pude ver que muchos seglares ricos de ambos sexos huían del siglo, abandonándolo todo por Cristo. Les llamaban hermanos menores y hermanas menores. Son tenidos con gran honor por el señor Papa y los cardenales. Por tanto, no son herejes. Ambos no se ocupan para nada de las cosas temporales. Viven según la forma de la primitiva iglesia. De esta se escribió: la multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Vean que cita Hechos de los Apóstoles. Ambos, durante el día, van a las ciudades y a las aldeas, las hermanas también, para conquistar a los que puedan, dedicados así a la acción. Y durante la noche, retornando al despoblado o lugares solitarios, se dedican a la contemplación. Las mujeres, por su parte, viven juntas en algunos hospicios. Ya no solo está San Damián, ya hay otras experiencias, cerca de las ciudades. Y no reciben nada, sino que viven del trabajo de sus manos. Los hombres de esta religión, una vez al año, se reúnen en un lugar determinado, o sea que ya se realizaban capítulos. Después de esto, durante todo el año, se dispersan por Lombardía, Toscana, la Puglia, Sicilia. Hace algún tiempo, el hermano Nicolás, coterráneo del señor Papa, varón santo y religioso, abandonó la curia, o sea, abandonó al Papa, y se retiró con estos hombres. Pero el señor Papa, como le era muy necesario, junto así, lo hizo volver. Esta anécdota es simpática. Tengo por cierto que para aprobar aprobio de los prelados, o probio de los prelados, o sea, está hablando de la jerarquía, que son como perros mudos que no saben ladrar, así le llamaba este obispo a la jerarquía, quiere el Señor salvar a muchas almas por medio de estos hombres sencillos y pobres. Es importante el testimonio de Jacobo de Vitri. 1203 y 1215, el encuentro con culturas diferentes y viajes, que es lo que acaba de escribir Jacobo de Vitri. 1217, encuentro con los hermanos de manera fraterna e institucional. ¿Por qué? Se da el capítulo de Pentecostés, que ya todos los años había capítulo, se celebra en la porciúncula. Este es el primer capítulo general propiamente dicho, así lo consideran en 1217,
La orden se divide en 12 provincias y se nombran los provinciales. O sea que la estructuración hasta 1217 comienza a tener esta forma. 1219, encuentro con el martirio. Capítulo general celebra en Pentecostés el 26 de mayo, envía a 5 frailes que serán después asesinados, los protomártires de la orden. El encuentro con el sultán, 1219. Todo esto tiene que ser una temática propia del encuentro con el sultán. Poco después, Francisco se embarca para Acre y Damieta y se entrevista con el sultán de Egipto. Aquí tenemos los testimonios, están en Celano y en Leyenda Mayor. Y hay varios testimonios de historiadores. Lo significativo es que Francisco entró a territorio musulmán y salió vivo. Y salió agradecido, además de enfermo. Y por eso se sabe que hubo un encuentro de amistad entre Francisco, no un encuentro guerrerista ni violento, como se hacía en las cruzadas. 1220, encuentro con sus hermanos. Francisco regresa apresuradamente a Italia por problemas que han surgido en la orden, ya como orden, como institución. En 1221, el encuentro con la no autoridad y reconocimiento en él mismo. O sea, Francisco pierde autoridad y reconocimiento porque ya son miles de frailes. Para 1217, en aquel capítulo, ya eran más de 5,000. En marzo muere Fray Pedro Catani, que era el que había delegado San Francisco, y lo sustituye Fray Elías, como vicario de San Francisco, pero ejerciendo como autoridad en la orden. Y se aprueba el texto de la que se conoce como la regla novulada, la cual se celebra este año. Este es un gran tema que esperamos hacer algunos webinars sobre esto. 1223, encuentro entre el carisma y el derecho canónico, lo pongo así, ¿verdad? Porque Francisco, la regla definitiva, vean que en 1221 hay un texto de la que hoy tenemos que se llama la regla novulada, o la conocemos así. El texto definitivo que se va a realizar en Fonte Colombo, que es aceptada por el capítulo de Pentecostés el 11 de junio, y aprobada y confirmada mediante la bula del Papa Honorio III el 29 de noviembre. O sea, es un proceso de aceptación de la regla, que es la que conocemos como la regla bulada, que es más corta, con menos citas evangélicas y otros cortos, y tiene ya definiciones canónicas. En esta regla va a haber intervención de canonistas, de frailes ya preparados, juristas, y algunos consideran que mano directa del Papa Honorio III. Del 24 al 25 de diciembre de este año es el encuentro con el misterio de la encarnación, la dramatización, la fiesta, la celebración en Grecio de la Navidad, la que recién celebramos en memoria con los nacimientos diversos, como lo hizo Francisco. En 1224, encuentro con el Cristo, el amado, los estigmas. Esta es toda una experiencia mística, significativa para la vida de Francisco, como para la experiencia de los que seguimos este carisma. El 15 de agosto del 21 de septiembre, Francisco pasa a la cuaresma de San Miguel en el monte Alberna, donde le son impresas las llagas de la pasión de Cristo. Después retorna lentamente así, sin dejar de predicar allá por donde pasa. Francisco está más enfermo en 1224, sin embargo, sigue predicando, sigue hablando por los caminos, sigue anunciando el reino de Dios. Ahí es otra vez pintura de Giotto y es el serafín, ¿verdad? Crucifica a Francisco. 1224 y 1225, encuentro con la debilidad, la enfermedad y la caducidad. Francisco está muy mal, sufre varias enfermedades. Una de ellas, de las principales, la trajo después de ir con el sultán, y es la de sus ojos. Ya están infectados, ya ciego prácticamente,
con oftalmía, y él sigue la gira apostólica, el deseo de predicar todo esto fuerte. Esta época será donde mayor, desde 1220 a 1226, es donde la mayoría de escritos de Francisco y oraciones. Entre ellas, 1225, el Cántico de las Criaturas. Se le canta a la creación cuando ya no la puede ver, cuando está débil. La creación que lo acogió en los bosques y en las cuevas, a los animales, las criaturas con las que habló. 1225 y 26, Francisco se somete a varias curas dolorosas en Asís, en Rieti, en Fonte Colombo, todos intentando que Francisco se cure. 1226, en el mes de abril, encontrándose en Siena, pues nuevamente entra un tratamiento, encuentro con la hermana muerte, como él le llamó. Al sentir cercana a la hermana muerte, pide que lo lleven a la porciúncula. Allí el sábado, ese día, 3 de octubre, hacia las 19 horas, muere Francisco a la edad de 44 años. Bien, ya el tiempo nos alcanzó, ¿verdad? Hoy tuvimos que iniciar con presentación y todo, no creo que nos alcance para grupos. Y ya hay algunos que quieren intervenir. Si David me ayuda también. Brandon quería hablar hace rato. Dita Cadengo está levantando el dedo. ¿Quiere hablar también? No, yo no. Ya no. Vaya, entonces, No. Dita, adelante. Bueno, una pregunta. Mencionaba usted, Fray, cuando Santa Clara se consagra, los que hacen el rito o la celebración son 2 laicos. ¿Qué mensaje teológico podemos entender aquí? Usted fue más allá, Dita. ¿Qué mensaje teológico? Qué bueno que no es tiempo de herejía, ¿va? Si no, nos va mal a los dos. Bien, hay que decirlo, eso es una expresión que acuña un franciscano, un franciscanólogo. Caigamos en la cuenta de que está el movimiento franciscano. O sea, no hay estructura, no hay institución. Francisco no tiene un estatus jerárquico, apenas es un sobreviviente porque le dieron le dieron el permiso de vivir como forma de vida religiosa en 1209. Y 2, hombre y mujer que quieren vivir el evangelio, lo hacen de manera sencilla, se consagran y en la libertad de los hijos e hijas de Dios se lanzan. Eso es cuando el carisma entra, no tiene institución, no tiene estructura que lo detenga, creo. Puede sacársele mucha reflexión por ahí, pero el dato es histórico, para no poner que hubo toda una ceremonia que muchas veces hacemos imaginarios que realmente en la historia no se dieron, que no estaban cercanos, sino fue lo sencillo y lo radicalmente evangélico de 2 hermanos, si queremos llamarle así, de 2 iguales, hombre y mujer, que buscan a Jesús. Alfonso de Colombia. Gracias. Inicialmente agradecer esta primera sesión que me encantó, la metodología, la manera de tratar la temática con un lenguaje sencillo, abierto a todos. Y ya para terminar, una preguntita que parece que fuera infantil. De pronto es muy infantil, pero me voy a atrever a hacerla. Si se sabe que Francisco fallece el 3 de agosto, ¿de dónde acá por alguna disposición se celebra el 4 de octubre y no el 3 de octubre? Las vísperas del 3 de octubre, en el cierre, es que está ubicada la muerte y la resurrección el 4.
creo que es más una respuesta litúrgica, a menos que otro aquí en la sala nos pueda iluminar más sobre este dato o esta pregunta, Alfonso, si alguien quiere intervenir. Gracias. Sé que fue bastante información en el sentido de información y el modo que lo quise hacer con los años es importante en cuanto a ir viendo el proceso, ¿verdad? Que no sale de la nada, Francisco. No sale fuera de un lugar, de una cultura, de una familia. Habría que tal vez volver y decir que el tema del padre y la madre, que han hecho trabajos recientes, algunos especialistas del franciscanismo, no es tema de odio al padre y a la madre, es importante eso. También Clara huye, pero a Clara se le une la mamá. Eso lo veremos después. Lo sabemos ya. Es otra experiencia diferente a la ruptura de Francisco. Lo de Francisco es una ruptura, pero no es un tema de odio y de desprecio, sino el modelo de familia, y podríamos decir patriarcal, comerciante, es con el que rompe Francisco. Y recrea la búsqueda de Jesús, porque ese es el punto de la libertad. Nosotros creo que en el cristianismo hablamos más de obediencia que de libertad. La obediencia tiene como el quinto lugar. La libertad es la de los hijos e hijas de Dios. Y es la libertad la que da la fuerza del evangelio, es la libertad la que nos ha impulsado a muchos de los que estamos aquí, a todos y a todas, prácticamente a dar pasos, a decir te sigo. Y cuando las cosas vienen por imposición, ni la comida, decimos popularmente. Entonces, por ahí, el espíritu en Francisco tiene mucho de este reflejo. Si después repasamos ese proceso, esperamos enviarles los documentos que puedan ir reforzando, ¿verdad? Toda este peregrinar de Francisco de Asís. Igual Alfonso dice, no se menciona el hermano, su hermano. Imagino Sí, que de Francisco, ¿no? Sí, no lo mencioné. Sí. Y otra persona colocó, nos queda como tarea investigar la pregunta que hizo Alfonso, ¿no? Sobre por qué no se celebra el 3, sino el 4. Aparte de la expresión litúrgica, ¿no? Que se entiende. Muy bien, de eso se trata, que estas son introducciones al alboroto franciscano, a que quedemos súper inquietos y que construyamos juntos, que somos muchos y muchas en este momento, en esta sala, pero que cuando nos encontremos en grupo, que esperamos el próximo sábado lo logremos, tengamos esa experiencia de abrir nuestra experiencia franciscana y aprender mutuamente, que eso es lo que hay que creer. A nivel humano y desde la espiritualidad del carisma franciscano, nos construimos juntos y juntas, de manera colectiva, y le llamamos nosotros de manera fraterna, que cualquier cosa que hayamos de fraternidad que hayamos dicho, el Papa nuevamente nos dejó en la calle a los franciscanos con la última encíclica. Volvió a interpretar muy bien y de manera audaz el carisma franciscano. En eso nos está dejando, pero en esta carrera, si queremos verlo así como diría Pablo. Pero sí que quede, ojalá estén inspirados y esperaría para continuar, para seguir viniendo con todas nuestras herramientas, nuestra mochila, nuestro bagaje franciscano a este espacio, en el cual nos se irán encontrando con diferentes miembros del equipo de reflexión, que solo queremos facilitar el inicio de una reflexión o puntualizar algunas cosas que juntos y juntas podemos crecer más. En esa invitación y en ese espíritu
esperamos que queden. Esperamos sus comentarios al correo al cual se inscribieron. Ahí pueden darnos las sugerencias también en metodología, en algunos detalles que estamos en aprendizaje en este espacio, ¿verdad? Se me olvidó preguntar una cosita importante, querido hermano Fray. ¿El mismo link de hoy de Zoom será para todas las sesiones siguientes o se cambiará? Es el mismo vamos a usar para todas las sesiones. Claro que sí. Gracias por los comentarios, gracias Vicky. Y como decimos, bien, esperamos seguir en esta aventura, ¿verdad? Y de aprender al modo fraterno, así es, eso apostamos. Y estén atentos el próximo sábado a las 1:30 para Centroamérica o El Salvador, posiblemente de donde estamos transmitiendo, ¿verdad? Ya los que hacen vigilia en España, pues no tanto, ¿verdad? Todavía no llega todavía a la cama, creo, pero ya es entrada la noche. Estaremos integrados y como digo nuevamente, escríbanos al correo cualquier sugerencia o planteamiento. También los que estuvieron en Facebook y en YouTube, también nos puede decir cómo percibió esta primera experiencia. Luego lo vamos a revisar y con Rafael y los del equipo estaremos viendo todos estos detalles para que este encuentro de aprendizaje franciscano lo sigamos. Gracias, paz y bien, y el Señor nos guarde y nos bendiga. Amén. Gracias, paz y bien. Paz y bien, gracias, Fray René. Feliz tarde. Buenas tardes a Nos todos. vemos. Pase bien. Pase bien. Hasta luego. Gracias, qué alegre. Gracias. Pase bien, hermano. Javier, salud. Feliz tarde. Adiós. Feliz tarde. Gracias, muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima semana. Excelente. Gracias, Fray René. Gracias, Javier. Gusto. Pase bien para todos. Paz y bien, paz y bien. Nos vemos. Un fuerte abrazo desde aquí a Guatemala. Pase bien. ¿Ahorita jugó? Pero venía días atrás. ¿No lo compraste?